que ha querido irse en contra de lo que Dios manda y de lo que Dios dice y la voluntad de Dios, ha pervertido esos caminos de Dios. Y por eso peca. Y toma decisiones que son contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Dios lo permite. Gracias, hermanos. Seguimos con una pregunta. Si todos somos la iglesia, ¿por qué el pueblo está tan dividido? Te escuchamos, Juan. Bueno, en primer lugar, definir acerca de lo que es la iglesia, porque no todos somos la iglesia. Realmente la palabra de Dios nos muestra que la iglesia está conformada por aquellos que han recibido a Jesucristo. Entonces, no todos han recibido a Jesucristo en su corazón. En primer lugar, eso. Y en segundo lugar, con respecto a las divisiones, con respecto a las doctrinas, con respecto a muchas, digamos, denominaciones que existen, hay una serie de procesos históricos que comenzó a gestarse a lo largo de la historia que de alguna forma provocó que hubiese de alguna forma inclinaciones doctrinales basados en la propia carnalidad e interpretaciones fuera, digamos, de la Biblia. Entonces, realmente, inicialmente observando que el anhelo de todos nosotros es mirar al Señor y buscarlo en su palabra, para buscar la pureza de la palabra a fin de ser y de tener lo que el Señor quiere que tengamos. Entonces, realmente el tema de la división o el tema de la separación o el tema, digamos, de las diferentes, digamos, religiones o diferentes interpretaciones han ya sido más ese en el asunto de cómo el hombre se ha separado de Dios para interpretar la Biblia conforme a su propia carnalidad y no basado en lo que el Espíritu Santo ha mostrado. Eso tiene un asunto histórico que realmente es mucho más largo, que procede desde el asunto con Constantino, cuando apareció la Iglesia Católica, y una cantidad de asuntos que fueron desarrollándose a lo largo de la historia después de la Reforma Protestante a lo largo del año 1500 con Martín Lutero. Vale la pena mencionarlo y vale la pena estudiarlo, pero hasta ahí respondo la pregunta. Muchas gracias. Hermano. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Otra vez, Juan Pablo. Otra vez, Juan Pablo. Si Dios tiene un propósito con cada persona desde antes de nacer, ¿cuál es el propósito con los bebés que mueren en el parto? Pablo, estás acucioso. Quisiera mencionar algo pronto con respecto a esta pregunta. Bueno, realmente la Biblia sí muestra que hay un propósito con el hombre en general y realmente la única forma de encontrar ese propósito es por medio de Jesucristo. No existe otra forma para encontrar ese propósito. Si nosotros buscamos otra forma para encontrar ese propósito, aparte del camino por medio de Cristo, realmente estamos siendo engañados. Inicialmente respondiendo a ese asunto. Y para entrar en el tema respecto a los bebés y la muerte en el parto y otros asuntos relacionados con la muerte, digamos, de los infantes, podemos mencionar que nada escapa de la soberanía de Dios, que de alguna forma, por algo suceden los acontecimientos que suceden. Realmente pudiésemos detenernos a mirar muchos aspectos porque digamos que cada aspecto tiene una particularidad y realmente cuando hacemos una pregunta general, definitivamente hay asuntos que pueden darse específicos. Cada caso es, digamos, diferente. Entonces, dar una respuesta y un juicio general en un asunto que puede ser específico es complejo, pero lo que sí podemos decir es que el Señor en su palabra, por ejemplo, dice, dejad que los niños vengan a mí. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros miramos el asunto de lo que sucede con los bebés en el parto, puede suceder que de alguna forma pasen acontecimientos trágicos como la muerte de un niño. Con respecto a lo que sucede después con él, vemos que de alguna forma, pues como el bebé de alguna forma no tiene, digamos, una conciencia en ese momento, de alguna forma no hay una forma en la cual se le pueda hacer un juicio con respecto a cosas que haya realizado. Entonces, de alguna forma podemos entender que el bebé, digamos, de alguna forma, o el alma de este bebé puede, digamos, de alguna forma estar en la presencia del Señor, pero a lo largo de la historia vemos muertes de bebés no solamente con partos, sino con muchos acontecimientos.
Entonces hace parte de alguna forma de cómo la creación, digamos, fue afectada con el pecado y con la muerte. Son acontecimientos que pueden suceder, digamos, siempre. Y de alguna forma Dios está alrededor de todo esto, no como el que lo causa, sino como el que supervise, de alguna forma procura que el hombre llegue al conocimiento de la verdad por medio de Jesucristo. Entonces realmente son acontecimientos que suceden y el asunto más que todo con las muertes y la muerte como tal, porque la muerte sucede, fue a causa del pecado y no a causa de nada más. El hombre fue creado para vivir eternamente, pero a causa del pecado, esa es la razón por la cual el hombre muere. Entonces, de alguna forma, lo que vemos es que son acontecimientos que pueden ser interpretados de formas diferentes dependiendo de cada caso. Lo cierto es que el Señor de alguna forma tiene cuidado de estos asuntos y cuando suceden estas cosas, pues Él es quien juzga. Hay asuntos que tienen que ver con el juicio de Dios. Quería responderlo de esta manera. Gracias. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Yo tengo otra. Sí, te escuchamos. Un momentico, un momentico. Listo. Pues sabemos que no por las buenas obras se va para el cielo, sino por Jesús, que para llegar al cielo es por medio de Jesús. Jesús dice que es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero en sí, ¿qué es la verdad? Porque cuando él dice eso, lo dice cuando está enfrente de Poncio Pilato. Pero cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿pero qué es la verdad? Y cuando Jesús iba a responder, Poncio Pilato le dio la espalda y nunca supo la respuesta de Jesús. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la verdad? ¿Qué es la verdad? A ver, hermanos, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es Cristo mismo. La verdad es Cristo mismo. Y la verdad no es otra cosa que lo real separado de lo aparente. Aún Jesús mismo dice que los que vinieron antes que él fueron ladrones. Y muchos mentirosos aparecieron antes de Cristo Jesús. Y después de Cristo Jesús también muchos falsos. Entonces la verdad lo que es lo real separado de lo aparente. Ahora vemos muchas cosas que parecen ser verdad. Nos muestra el comercio. Él muestra y tapa, muestra y cambia, pero no son cosas reales, son fantasiosas. Eso es la verdad. Lo real separado de lo aparente. Gracias. Simón tiene pregunta. Tengo una, que me la enviaron. ¿Por qué son malos los tatuajes? ¿Por qué son malos los tatuajes? Bueno, mis hermanos, quisiera mencionar lo siguiente. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Levítico 19:28, que realmente es un texto que nos muestra que no debemos hacer rasguños ni tampoco imprimir señal alguna, inicialmente nos muestra que es un mandamiento de Dios, ¿sí? Y al ser un mandamiento de Dios, pues de alguna forma tenemos que estar atentos a eso. Hay una serie de cosas con respecto a los tatuajes. La primera de ellas es respecto a que la palabra del Señor dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, al nosotros imprimir señal en nosotros, realmente estamos alterando de alguna forma el diseño original que Dios hizo. Y eso lo mismo sucede con el tema de las cirugías estéticas, porque también aplica. Y es que de alguna forma hay algo que nos lleva, hay una raíz en nuestro corazón que nos lleva de alguna forma a adaptar los tatuajes y esa raíz tiene que ver con una cantidad de acontecimientos. Uno de ellos puede ser porque hago parte, digamos, de un grupo, porque, digamos, las personas, mis amigos lo están haciendo, porque es moda, porque hay gustos determinados por cosas.
Entonces, inicialmente Dios no quiere que nosotros tomemos ese tipo de decisiones arbitrarias. Es la misma razón lo que sucede con el suicidio, porque el suicidio es pecado, es porque tú no estás valorando la vida, entonces de alguna forma estás pecando contra Dios porque no estás valorando la vida que Dios te da. Entonces, cuando nosotros alteramos nuestro cuerpo con los tatuajes o comenzamos a imprimir señal en nosotros, en primer lugar estamos no aceptando ese asunto de que el Señor nos creó sin estos asuntos. En segundo lugar, los tatuajes hacen parte de culturas paganas, donde inicialmente los que implementaban esto, como fueron los monjes chaolines, o quizás desde más antes, lo hacían con asuntos de adorar otros dioses, en este caso demonios. Entonces también hay un vínculo espiritual alrededor de eso. ¿Qué pasa entonces si tenemos actualmente tatuajes? Pues lo que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor y como sucedió con aquella mujer cuando el Señor le dice, vete y no peques más. Entonces, de alguna forma, la palabra sí nos muestra que es pecado, como lo digo Levítico 19:28, y es necesario, pues si ya lo hemos hecho, pedirle perdón al Señor y no volverlo a hacer porque de alguna forma estamos alterando. Inicialmente iniciamos con un tatuaje, luego seguimos con 20, con 30, con 50, y eso nos puede llevar a hacer una cantidad de cosas. Entonces, realmente esa libertad que el Señor nos ha dado, como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces esa sería como la forma de responder. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta. Yo necesito una pregunta. Cuando una persona peca, pero está comenzando los caminos del Señor, entonces la palabra dice que cuando uno peca es porque no conoce a Dios y porque no lo ama. Entonces, Cuando pecamos es porque no conocemos a Dios, porque no lo amamos. Por ejemplo, la palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si yo amo a Dios, guardo sus mandamientos. Pero es indiscutible que yo debo conocer esos mandamientos, porque si no los conozco, voy a pecar. Así sea por ignorancia. Entonces, lo primero es que yo debo conocer la palabra de Dios, la instrucción de Dios, cuál es la voluntad de Dios, para yo no transgredirla. Y si le amo, si yo digo, yo amo a Dios, yo amo a mi Señor, es indiscutible que debo guardar sus mandamientos. La siguiente es de Juan Pablo otra vez. Dice, ¿cómo diferenciar entre la prueba y la tentación? Bueno, con respecto a la prueba y la tentación es interesante. Realmente es una pregunta que es interesante y podemos observarlo en Santiago. Santiago capítulo 1, eso está alrededor del versículo 10. Dice la palabra del Señor que cuando alguno es tentado, no es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces noten que en ese texto que estamos leyendo allí o que mencionamos allí, no lo tengo en este momento acá, pero está en Santiago capítulo 1, en el verso 10, 9, por allí, lo que dice la escritura y nos muestra es que un asunto es la tentación, otro asunto es la prueba, porque sí hay una diferencia, pero la tentación está ligada a una palabra que es la palabra concupiscencia. Entonces, para poder entender la diferencia de una cosa y de la otra es la siguiente. Cuando Jesús estaba en el desierto, como lo vemos allí en Lucas capítulo 4 y en Mateo 4, siendo tentado, ¿sí? La palabra dice, y vino a él el tentador. ¿Quién era el tentador? Era Satanás. Entonces, aquel que se acercó para tentarlo fue Satanás. Cuando hablamos de la palabra concupiscencia significa deseo. Para poder entender eso hay que entender un asunto relacionado con el pecado, porque el pecado es una naturaleza que heredamos de Adán. Entonces esa naturaleza que, pongan el ejemplo, es como un árbol, ¿sí? Es una naturaleza, tiene unos frutos y a esos frutos se le llaman los pecados. Entonces una cosa es el pecado en singular
y otra cosa son los pecados en plural. Cuando hablamos de los pecados en plural, podemos discriminarlos fácilmente. Podemos decir que es robar, que es matar, que es inmoralidad sexual, que es mentir, que es avaricia. Ahí podemos hablar de los pecados en plural. Cuando hablamos del pecado en singular, hablamos de una naturaleza. Entonces, esa naturaleza que tiene que ver con el pecado tiene una inclinación particular que en todos es diferente. ¿Qué significa eso? Bueno, para unos, digamos, puede ser una tentación, digamos, el licor. Para otros puede ser una tentación, otra cosa. ¿Y por qué se ha dado eso a lo largo de la historia, del momento de la humanidad? A eso se le llama concupiscencia o deseo. Y es que el pecado se manifiesta de una manera particular para cada uno. Para cada uno es diferente la tentación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Que la tentación tiene que ver con aquello que hace Satanás para tratar de que el hombre peque, y la tentación va al interior del hombre. Satanás tiene principalmente tres poderes que usa con la mentira: la tentación, la acusación y la persecución. Satanás quiere tentarte para que tú caigas y luego acusarte y por eso perseguirte. Entonces, la tentación es algo que produce Satanás, y es que busca al hombre y aquello que tiene en su interior. Un hermano del pasado decía, o una persona del pasado decía, que Satanás nos tienta con aquello que tiene de él en nosotros, porque él es homicida, él es adúltero, él es fornicario. Entonces, aquella circunstancia particular que no hemos rendido al Señor, y es importante mencionarlo porque el asunto de vencer el pecado se puede alcanzar y se debe alcanzar, pero en ese iniciar uno tiene que identificar aquello que debe rendir al Señor y despojarse de eso. Entonces lo que hace el enemigo es tratar de estimular algo que está adentro. Pero la tentación viene a buscar algo que está adentro, a que el hombre ceda a la sugerencia de manifestar su naturaleza pecaminosa. Eso es la tentación. La prueba es un escenario externo, es algo que está afuera, que se produce afuera. Cuando vemos la prueba en la Biblia nos muestra de muchas circunstancias y no necesariamente tiene que estar ligado con la tentación, pero son circunstancias que vienen afuera, que de alguna forma se producen en una atmósfera externa, como lo fue, un ejemplo, las persecuciones cristianas en el pasado y actualmente también suceden, y una cantidad de variables. Entonces, la tentación tiene que ver con algo que viene a estimular el pecado en el ser humano para manifestar eso de adentro hacia afuera, ¿sí? Y la prueba tiene que ver con algo que tiene que ver con algo externo. A eso la palabra le llama concupiscencia. Y es importante mencionarlo, que ese asunto del pecado, los pecados y la concupiscencia es un estado temporal en la vida del creyente cuando se acerca al Señor, porque definitivamente llegamos a un momento en el cual hemos avanzado en esto, hemos vencido los pecados. La palabra de Dios nos muestra que el pecado se puede vencer y se debe vencer. Muchas gracias. Gracias, hermano. La siguiente pregunta dice, yo quiero saber qué pasa con el alcohol. Por ejemplo, si tomamos pero no hasta la embriaguez, ¿estaría bien? ¿No sería pecado o de igual forma se peca? Yo quisiera responder esa pregunta. Creo que el tomarse una cerveza no es pecado, pero hay una palabra en 1 Corintios 8:13 que dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no tener tropiezo a mi hermano. Y creo que, pues ahí la palabra lo que nos dice es que si tomarte una cerveza te va a ser como una excusa para no conocer de la palabra de Dios, es mejor no hacerlo. Pero en sí no es un pecado como tal. Gracias, Juan Pablo. Si algún hermano quiere decir otra cosa. Muy bien, Juan. Yo quisiera complementar algo a lo que le dijo Juan Pablo. También es importante saber el lugar en el que nos estamos tomando esta bebida, ¿no? Porque puede ser que después de mi casa, después de un almuerzo con mi familia, una copita de vino, no pasa nada, ¿cierto? Si no soy inclinado hacia el alcohol, ¿no? Porque si tengo cierta inclinación, pues es mejor dejar esa tentación a un lado, ¿cierto? Como decía ahorita el hermano Juan David, hay algo a mí dentro que me inclina
a la embriaguez, entonces mejor no. Pero digamos, no estoy inclinado y estoy en una discoteca, no estoy inclinado hacia la embriaguez y estoy en una discoteca donde hay parejas que tal vez no estén casadas o que están casadas y están con otra persona ahí. Se vive un ambiente de pecado y yo envuelto en eso, no estoy dando testimonio. Si soy de Cristo, tengo que ser luz, ¿cierto? Entonces, si yo me dejo permear de todo ese ambiente, entonces ahí estoy pecando porque me estoy haciendo igual. Entonces, no estaría obedeciendo al Señor, ¿cierto? Quería complementar esa partecita. Gracias. Siguiente pregunta. Yo. La siguiente dice así. ¿Por qué si existe solo un camino que nos conduce al bien, Dios dejó el libre albedrío? Bueno, realmente el tema con el libre albedrío es el siguiente. Ustedes se imaginan donde no existiera el libre albedrío, sino que nosotros, digamos, de una forma ciega y automática como los robots, hiciéramos las cosas bien y siempre siguiéramos el mismo camino. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, creo que lo tengo por aquí. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice, he puesto, la segunda parte, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, de alguna forma, el Señor nos da la libertad de escoger, la libertad de escoger, porque de esa forma demostramos que verdaderamente lo estamos siguiendo a Él por quien Él es. Entonces, si no existiera el libre albedrío, entonces definitivamente no hubiese una forma en la cual pudiésemos nosotros mostrar que realmente estamos tomando una decisión. Dios no forza a nadie, Él no obliga a nadie. Él quiere que en la libertad el hombre decida seguirlo. Esa es la razón, y de hecho es la razón por la cual la palabra del Señor nos ha mostrado por qué los asuntos proféticos y finales de alguna forma han estado prolongándose. Es por salvar a la humanidad, por darle una oportunidad a la humanidad para que se acerque a Dios. Entonces siempre vamos a tener la decisión. Yo puedo tomar la decisión de apagar mi celular e irme y no estar más con ustedes, o puedo tomar la decisión de quedarme. Siempre podemos tomar esa decisión y lo que el Señor quiere es que tomemos la decisión de seguirlo a Él. Gracias. Hay una siguiente, Juan Pablo dice, en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis se ven cosas que son buenas y malas, pero no hay versículo donde diga que la pornografía es mala. ¿Por qué se considera como pecado? Me gustaría responder esa pregunta, hermanos. Qué pena que responda dos de seguido. Bueno, realmente el tema con la pornografía es el siguiente. La palabra sí te muestra un texto que es mucho más profundo. Mira lo que dice la Biblia. Ustedes escucharon, dice Jesús en el Sermón del Monte, no adulterarás, ¿sí? Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Hay un texto en Isaías que dice que al Señor le complació magnificar la ley y engrandecerla. En los tiempos anteriores a Jesús no se hablaba acerca de mirar a las mujeres y codiciarlas, solamente se hablaba el asunto del adulterio, por ejemplo. Cuando el Señor Jesús aparece en el Sermón del Monte, que el Sermón del Monte que encontramos en Mateo 5, 6 y 7, se constituye o se le llama la constitución del reino, lo que él está haciendo es poniendo un estándar mucho más alto, diciendo que el pecado realmente yace mucho más allá. Entonces, con respecto a la pornografía, podemos mencionar una cantidad de asuntos, la verdad, pero inicialmente la pornografía te está mostrando un escenario falso. En primer lugar, es mentira, porque lo que estás viendo es mentira. Si tú no estás en esa realidad, entonces está ofreciendo un escenario falso. En segundo lugar, está estimulando la concupiscencia con respecto a lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual en el contexto de la lujuria y la laxivia. Entonces estás mirando mujeres para codiciarlas, eso sí lo dice la palabra. Si solamente dijera pornografía, entonces sería pornografía, pero al ponerte el estándar de que es mirar a una mujer para codiciarla, te está poniendo un estándar tan elevado en este contexto,
porque no solamente es mirar pornografía en el celular o en el ordenador, sino que cuando sales a la calle y no estás viendo pornografía, sino que estás mirando a las mujeres y las estás codiciando, también es pecado. Entonces, al decir mirar y codiciar, se está enfocando en la raíz y cómo esa raíz se manifiesta de distintas formas. Quiero mencionar adicional a eso, para culminar la respuesta, es que la pornografía afecta el sistema de recompensa del cerebro, el sistema de recompensa. Tu cerebro cree que eso es real y realmente lo que tú estás haciendo es haciendo que tu cerebro se sobrecargue de dopamina y destruyendo los receptores. Entonces, de alguna forma, eso es un asunto interesante realmente para entender un poco ese tema, pero realmente tú estás afectando tu sistema de dopamina y con el pasar del tiempo eso te puede generar demasiados daños, no solamente a nivel psicológico, sino a nivel también físico. Eso genera cantidades de circunstancias como temores, terrores, depresión, tristeza, ira por la liberación de la prolactina, que se segrega después de que se satura el cuerpo con dopamina, el cuerpo por tratar de regular eso segrega serotonina y segrega prolactina, y eso lo que hace es afectar de alguna forma el cuerpo de una manera. Entonces, realmente hay muchas cosas que se pueden hablar alrededor de esto, pero lo que sí podemos decir es que Jesús, el Señor lo dice en esas palabras: el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo quisiera hacer un complemento a la respuesta del hermano. Ahora días habíamos hablado acá de la vida de José. Deben recordar ustedes, yo sé que Kevin lo está recordando muy bien, qué pasó con José, con la esposa de Putifar. Él no quiso mirarla. ¿Qué hizo Kevin? Kevin sabe qué hizo. Todos lo saben. Huyó. Diferente hubiese sido si él la mira. Si él la mira a ella, se hubiese complicado la vida seguramente, por lo que nos acaba de explicar el hermano. Entonces, pues la pornografía, aunque no esté en la palabra, hay pornografía, precisamente en la Biblia hay todos estos elementos que nos ha mostrado el hermano que armonizan esa situación de por qué no es buena, de por qué nos lleva al pecado. Era eso, hermano. Una cosita ahí más por mencionar también, tiene que ver con el griego. Cuando tú miras la Biblia en el griego, cuando hablan de fornicación, la palabra hebrea, griega, que se usa para fornicación es porneia, de donde se origina la palabra pornografía, que significa inmoralidad sexual. Entonces, el ver pornografía te lleva al mismo nivel que estar fornicando, y en la Biblia puedes encontrar muchos pasajes donde te habla, y ahorita los hermanos lo mencionaron también, donde la fornicación es un pecado. Siguiente pregunta. Kevin, ¿por qué los ángeles tuvieron hijos con mujeres si son asexuales? Y la segunda dice, el libre albedrío también incluye a los ángeles, arcángeles, etcétera, o solo a los seres humanos que somos parte de su creación. Esa es una muy buena, muy interesante pregunta, y sobre la primera parte hay posiciones, ¿no es cierto? No voy a tocar esa parte. La segunda, lo que creo entiende este siervo es que los ángeles tienen libertad, por eso la tercera parte de ellos siguió a Luzbel, ¿no es cierto? A Satanás lo siguió. Dice la palabra que la tercera parte de los ángeles fue arrastrada por este ser. Entonces creo que sí hay libertad en ellos. Gracias. La segunda. La segunda dice, el libre albedrío también incluye a los ángeles, arcángeles, etcétera, o solo a los seres humanos que somos parte de su creación.
Esa fue la que respondió el hermano Rodrigo, la segunda. Con respecto a la primera, respecto a la primera que decía sobre los ángeles que tuvieron hijos, entonces era la que él decía que hay varios puntos y varias posiciones, ¿cierto? Varias interpretaciones que se le ha dado, hay una interpretación, varias interpretaciones que se le han dado a algo que pasó antes del diluvio, ¿cierto? Entonces, sería bueno no responderlo así tan a la ligera, porque realmente hay que hacer un seguimiento a toda la palabra, ¿no? Entonces, por eso el hermano saltó esa pregunta, no porque no la quiera responder, sino que sería bueno como sacar un espacio más amplio para esa respuesta, ¿no? Gracias, hermanos. Siguiente pregunta. No, colocó que qué bueno, gracias. Yo, Dale, bueno. listo. Es que una vez yo escuché algo sobre la lascivia y la lujuria que era como algo parecido, pero una se diferencia de otra que era solo con objetos sexuales, no sé si desear algo sexual. Pero mi pregunta es, digamos, si uno desea algo material o, digamos, en el ámbito del deporte uno desea ser mejor y es algo que uno todavía no posee, ¿eso también cuenta como pecado? Bueno, hermano, realmente el tema con la lujuria y la laxivia, ambas están en la Biblia, ambas tienen, digamos, traducciones griegas, digamos, su raíz. Y cuando las revisas, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, digamos, como lo definen en el mundo, ambas tienen que ver con obsesión sexual. Entonces, realmente esas palabras tienen que ver con lo mismo, con sexualidad. Pero con respecto a tu pregunta, hay un hilo muy delgado, y es que una cosa es la avaricia, que la palabra de Dios dice que es idolatría, cuando tu corazón se centra en algo material más allá de lo normal, creyendo que el propósito y el sentido de tu vida es lo material y te separas de Dios y adoras eso y pones en primer lugar eso por encima de Dios. Y eso tiene que ver con la avaricia. La avaricia tiene que ver con una obsesión por lo material de manera extrema. Pero con respecto al progreso, con respecto, digamos, a uno tomar la decisión de querer ser mejor estudiante, mejor deportista, eso no es pecado porque tiene que ver con tu progreso. Entonces, lo más importante es entender que el primero en nosotros debe ser el Señor. Si nunca podemos colocar algo por encima de Él. Y entender que la avaricia tiene que ver más que todo con asuntos materiales y del dinero en un extremo, y la lujuria y la laxivia con algo sexual, pero podemos progresar, podemos desear ser mejores estudiantes, mejores deportistas, podemos estar en esa dirección y no es pecado si ponemos siempre en primer lugar al Señor. Gracias, hermano. Siguiente pregunta. ¿Cómo saber cuál es la persona que Dios tiene para ti? O sea, ¿cuál es la idónea y cuál es el sacerdote? ¿Cuál es la idónea para él? ¿Cómo saber cuál es la idónea para él y cuál es el sacerdote para ella? Qué fuerte. Acá se ríen los hermanos en el estudio alterno. El que les digo, tengo la respuesta. La respuesta, mis hermanos, es: espera en el Señor. Tiempo, espera. Ten paciencia. No tomes decisiones apresuradas, a la ligera. Esta fue de caso, mañana sí, esta era. No. Por favor, no. Yo sé que Dios está preparando ese príncipe, bueno, digámosle azul, para ti, princesa. Y sé que está preparando una princesa para ese príncipe. Y si esperas en el Señor y le oras al Señor, yo sé que Él te va a mostrar. El hermano Eliseo, con relación a esto, tiene un testimonio. Y yo creo que ya lo ha comentado acá.
esperar, 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 sin apresurarse. Es lo que entiendo. Bueno, el hermano Buenas dice noches. y que hay que orar, Quisiera, pero existen algunas señales que indiquen que eso es o que esa es. quisiera hacer una pregunta. No sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos. Cuando uno está en Dios y muere, va hacia el seno de Abraham. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no están en Dios y mueren? ¿Van de una vez a condenación? ¿O qué sucede específicamente con ellas? ¿Se espera el juicio o qué es lo que sucede? Gracias. Ok. Que hermano conteste y luego volvemos a las señales. Bueno, hay algo que se puede ver en el Nuevo Testamento, en un pasaje que habla el Señor Jesús sobre Rico y Lázaro, ¿cierto? Tú puedes ver que ambos están allá en el Hades, pero hay un abismo que los separa, ¿cierto? Y uno está en el seno de Abraham y el otro está en un lugar de tormento, ¿cierto? Hay realmente un lugar de tormento, ¿cierto? Que menciona este rico que le dice a Abraham que deja que unte con agua la punta de su dedo solamente para poder mojar su lengua, ¿cierto? Y habla de dejar de que alguien volviera a avisarle porque él tenía hermanos, entonces no querían que fueran a ese lugar de tormento, ¿cierto? Entonces ahí está mostrando el Señor que realmente también hay un lugar donde hay un tormento si tú no te has arrepentido, si tú no has conocido, no has aceptado al Señor Jesús, ¿cierto? Como tu Salvador. Y bueno, ya en Apocalipsis se puede ver ya muchas otras más cosas de los muertos que no reconocieron al Señor, ¿cierto? Y otro hermano comentaría más también. O sea que hay un tormento antes del juicio. Yo quiero leer lo que dice la palabra en Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo que este siervo entiende es que la persona que muere sin el Señor, en el momento que muere, va al infierno, lo que aquí se denomina Hades, a esperar el juicio, donde esa alma que cae al Hades, al infierno, va a ser juzgada. Y solo después del juicio es que esta persona va a ser echada al lago de fuego, que es la muerte segunda, ¿no es cierto? Como dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde también deben caer la muerte y el Hades también son lanzados allá también con el enemigo, con el maligno. Lo que este siervo entiende es que la persona muere sin Dios, va al infierno, va al Hades a esperar el juicio, y después del juicio, donde se comprueba que no actuó, no caminó conforme a lo que el Señor quería de ella, la voluntad de Dios, entonces va al lago de fuego, que es la muerte segunda, que es la muerte eterna. Bueno, muchas gracias. 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 Otra Volvemos a las pregunta. señales. Las Las señales. señales para la idónea y el sacerdote. Esperar, sí, tener paciencia, sí, orarle al Señor, sí, pero
¿qué señales dicen acá los jóvenes si se le puede pasar? Estoy esperando y como no estuve atento a las señales, se le pasó la que era o se le pasó el que era. ¿Existen señales? A ver, esa es una pregunta bien compleja, ¿no? Porque es que yo creo que ya sé todo lo que comentó el hermano Rodrigo acerca de esperar, porque realmente las señales, mira, la palabra no te muestra de una forma explícita que hayan señales, más si hay testimonios de hermanos que tuvieron señales. Pero lo difícil del tema es que a veces por dejarnos guiar de las señales podemos cometer un error. Una vez un hermano compartía y decía, que llegue, Señor, que llegue vestida de rojo, esa es. O sea, te imaginas, cualquier persona se puede vestir de rojo y entrar y de pronto no era, porque son señales muy superficiales. ¿Sí ves? Entonces es entender que ese asunto de las señales es algo muy complejo. El Señor, digamos que es un tema muy relativo, porque es que para cada uno es diferente. Pero realmente yo lo que veo es que en esperar, en el estar esperando en el Señor, buscando el consejo de hermanos maduros en el Señor, en el estar orándole al Señor, el Señor comienza a traer claridad. Así que toda decisión afanada, de alguna forma en ese aspecto, sea con señales o sin señales, es peligroso. Lo más importante es esperar en el Señor y entender que también hay una serie de hermanos, una cantidad de hermanos que son maduros que también pueden aconsejarnos. Entonces, no queriendo quitar las señales porque las hay, y conozco hermanos que tuvieron señales determinadas, y hay otros hermanos que no las tuvieron determinadas, pero el Señor les confirmó de otra forma. Entonces, yo veo que es un asunto como muy diferente en cada uno, donde lo que prima es el principio de esperar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo a través de nuestros hermanos maduros. Gracias. La siguiente dice, anclado con la mujer idónea, ¿Dios tiene una mujer idónea o varias? En el mundo hay 65 millones de hombres, más que mujeres. No hay como un balance para que sea una mujer para un hombre. ¿Qué dicen los hermanos? Pues según lo que dice la palabra, es por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su singular. No dice a sus mujeres. ¿Cierto? Entonces entiendo que el Señor prepara una y esa le entregará. Ahora, no quiere decir, esto es de mi parte, de mi cosecha, como dicen, que pueda haber alternativas o pueda haber, digamos, posibilidades, eso ya es otra cosa, pero definitivamente es una sola. Además de eso, también es bueno aclarar, porque muchas personas ven en el Antiguo Testamento ciertos patriarcas que tenían varias mujeres, ¿cierto? Pero tú puedes mirar desde Génesis y miras con mucho cuidado el primer caso donde se ve una persona que tiene varias esposas, se ve desde la descendencia de Caín, ¿sí? Entonces sabemos que eso no es del Señor y puedes ver todos los casos de personas del pueblo de Israel, ¿cierto? Que tenían varias esposas y realmente las situaciones por las que pasaban, ¿cierto? Que el Señor quiere librarnos de eso, ¿cierto? Entonces, el hecho que haya pasado o que esté ahí en la escritura no quiere decir que sea bueno, ¿no? Entonces, es bueno mirarlo todo a la luz de la palabra para realmente saber que es lo bueno, ¿no? Yo, como decía el hermano ahorita, habla en singular, ¿sí? Entonces, es bueno mirar y creo que está en Génesis 3, cuando se habla de la descendencia, hablan de la descendencia de Set y la descendencia de Caín, empiezan a mencionar varias generaciones ahí. Y ahí se menciona en Caín el primer caso de una persona que tenía varias mujeres, ¿sí? Entonces eso viene de la raíz de Caín, ¿sí? Que sabemos que viene del pecado, la naturaleza caída. Listo, gracias hermano, muchas gracias. Última pregunta.
muchas personas dicen creer en Dios, pero ¿qué es realmente creer en Dios? Bueno, es interesante la pregunta y es muy importante con respecto a lo que es creer en Dios. Juan capítulo 7, verso 38 nos da algo, y es que el Señor dice lo siguiente: quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Es importante porque ahí hay un condicionante que tiene que ver con creer en Él, como dice la Escritura. La palabra de Dios en Santiago nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces es algo diferente de lo que tiene que ver con la fe y con la fe en el Señor y lo que tiene que ver con creer que hay un Dios, ¿sí? Los musulmanes creen que hay un Dios, pero lo identifican como Alá. Hay muchas religiones que creen que hay una entidad superior, una deidad, algo superior, pero los identifican de formas que son erróneas por asuntos culturales, asuntos de errores doctrinales y de circunstancias, que no es como el tema en este momento. Pero entonces, ¿qué significa creer en Dios? Muchas personas creen que hay un Dios, y eso tiene que ver más que todo con el tema de cómo surgió todo este movimiento nihilista o de ateísmo que de alguna forma enfrentaba la fe cristiana, y en aquellos tiempos cómo se desarrolló la apologética para enfrentar y tratar de demostrar con las escrituras y con evidencias cómo Dios es real, cómo Dios existe, cómo Jesucristo murió y resucitó, cómo la Biblia realmente es la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de creer o cuando hablamos de qué es creer en Dios, tiene que ver con creer en Él como dice la Escritura. ¿Cuál es la diferencia entre ese creer que vemos allí en la palabra, que dice que los demonios creen y tiemblan, y el creer que el Señor quiere que nosotros tengamos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos creen que hay un Dios y saben que Dios está allí, pero de alguna forma por condiciones de rebelión y todo están separados, pero lo que el Señor quiere es que nosotros creamos en Él como dice la Escritura, y en este contexto sería creerle a Él. Entonces no solamente es creer que hay un Dios, sino identificar que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, identificar que la Biblia es la palabra de Dios, confiar, este asunto de la fe, que es la palabra pistis en el griego, tiene que ver con confianza, con confiar en Él, pero no es una confianza que no tiene, digamos, una base, no es una confianza ciega, sino que es una confianza que se basa en la palabra de Dios, es un confiar en lo que está escrito. Entonces, realmente la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos no es la fe de la metafísica, que es creer que hay algo, que hay energías, que hay cosas, no. Es la fe del Hijo de Dios, que es una fe experimental, una fe que procede del conocimiento y de la revelación. ¿Y qué es la revelación? Es el entendimiento a la luz de las Escrituras acerca de quién es Cristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, todo el consejo de Dios. Entonces esta fe parte y se nutre en la medida en la cual estamos leyendo las Escrituras. La palabra de Dios dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como la palabra de Dios lo dice, yo creo en esta palabra, confío en esta palabra, entonces voy por todo el mundo y predico el Evangelio a toda criatura. La palabra dice que en mi nombre, ¿sí?, pondré las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces confío no solamente que Dios es real, sino confío en su palabra. Entonces voy y oro y pongo las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces tiene que ver con confiar en la palabra. La palabra de Dios dice que Dios está conmigo, que no se dormirá el que me guarda, el que vela la ciudad, que en él hay paz, que en él hay gozo, que en él hay plenitud de gozo. O sea, la palabra de Dios, y por eso es importante escudriñar la palabra de Dios, realmente la fuente para mi fe y es la manera de nutrir mi fe. Entonces, el creer en Dios para nosotros es confiar en Él, leyendo la palabra y confiando en lo que está escrito. Esa es la diferencia. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias a todos, muy amable. Ya estamos sobre las 8. Esperamos que el Espíritu Santo guarde en nuestros corazones todo lo que hemos recibido hoy, que todo aquello que ha venido de su Santo Espíritu se quede grabado en nosotros, en nuestra mente, en todo nuestro ser, para que podamos ser testimonio de vida, testimonio del amor que el Señor tiene para con todos nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Gracias por
Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. Gracias a todos, nos vemos el jueves.